o decreciente y divergente, por ejemplo. Estuvimos analizando hasta la G, creo que fue la última que vimos, sí, esta que tenía el exponente 2n, y que dijimos que ese menos 1 elevado a 2n al final no implicaba, no hacía el cambio, porque menos 1 elevado a 2n nos iba a dar siempre positivo, ya que el exponente 2n va a ser siempre A. Entonces ese menos 1 elevado a 2n al final no servía de nada, y nos quedábamos con esta expresión. Y dijimos que esta expresión, uno para ir viendo si es creciente o decreciente, le va dando algunos valores. Por ejemplo, calculamos el término a sub 1, que nos iba a quedar un medio. Después calculamos el término a sub 2, reemplazando la n por 2, nos quedaba 2 tercios. Después el término a sub 3, arriba nos quedaría 3 y abajo 4. Y vemos que el valor de esto va aumentando. Un medio 0,5, esto es 0,6 periódico, esto es 0,75, y así va subiendo, pero nunca va a superar al 1. Entonces decíamos que esta era una sucesión convergente a 1, porque ese era el límite de la sucesión, y además era estrictamente creciente, porque esto iba aumentando. Ustedes hicieron las siguientes, H, I, J, K, L. Entonces, ¿qué arrojó la H? Cuéntenme, ¿qué les dio por aquí? ¿Les dio algo, niño, no? ¿Lo hicieron? Oscilante. Oscilante, por el signo que tenemos, ¿cierto? Menos 1 en algunos casos va a dar positivo, negativo, y así va alternando según cómo era el exponente. ¿Y oscilante convergente o divergente? Convergente. Divergente, dicen por ahí, o convergente, veamos. Cuando calculábamos el término a sub 1, esto nos iba a quedar aquí un 1 más 2, o sea, 1 más 1 queda 2, y menos 1 elevado a 2 daba positivo. Y acá reemplazar por 1, 1 más 1, 2 al cuadrado nos queda 4, y abajo nos quedaba 1. Ahí tenemos el primer término. ¿Qué va a pasar con el siguiente? A sub 2. A sub 2 va a hacer que este exponente quede impar, 3, y menos 1 elevado a impar va a quedar negativo. Y por acá, 2 más 1 son 3, al cuadrado es 9, pero dividido por 4. Después teníamos, por ejemplo, una sub 3 va a quedar positivo, porque 3 más 1 es 4. 3 más 1 dijimos 4 al cuadrado, 16 novenos. Después tendríamos una sub 4, que es cuando el exponente, aquí nos queda 4 más 1, 5, queda negativo. 5 al cuadrado es 25 partido 16. ¿Qué podemos observar con esto? Con los primeros términos es difícil plantearse si esto va a converger a algún valor o no. Y para eso tomamos valores más grandes para n, por ejemplo, 1000. Esto lo hiciéramos con un a sub 1000 y un a sub 1001 para ir comparando qué es lo que ocurre. El término a sub 1000 corresponde aquí a reemplazar la n por 1000. Va a quedar positivo, o sea, va a quedar negativo, digo. Los de posición par van quedando negativos. El 1000 es par, entonces se queda negativo, porque aquí es par más 1. Y después nos va a quedar 1001 al cuadrado, 1001 al cuadrado, y abajo nos va a quedar 1000 al cuadrado. Y después con un término a sub 1001, el término va a ser positivo, porque aquí va a quedar par, pero arriba nos va a quedar 1001 más 1 son 1002 al cuadrado, y abajo partido 1001 al cuadrado. Entonces, ayudados de una calculadora, vamos a comparar esos valores si es que los dos tienden a acercarse a un mismo valor. Entonces, un 1001 al cuadrado dividido 1000 al cuadrado, eso nos da, me falta un 0, 1,002, pero negativo, menos 1,002 y después vienen otros 0. Y este término, que va a ser un 1002 al cuadrado, dividido un 1001 al cuadrado, eso nos va a dar un 1,00199, o sea, es parecido a este, pero este es positivo. Ahora, estos valores, cada uno por su lado se va a ir acercando. Este al 1, si voy creciendo acá con el 1003, 1005 o 1.000.001 o 10.000.001, 1.000.000.001, se va a ir acercando cada vez más al 1 positivo. Y con estos, con los negativos, se van a ir acercando cada vez al 1 negativo,
Por lo tanto, aquí claramente esta sucesión diverge, porque no se acercan a un mismo valor todos los términos. Hay unos que van para el lado positivo, otros van para el lado negativo. Y ahí no hay una cercanía entre uno y menos uno, hay una distancia abismal en la recta numérica. Ahora, cerca es cuando tenemos, por ejemplo, que unos tienden a cero por la derecha, digamos que va cada vez 0,001 o 0,000001, y por el otro lado se van acercando a cero, pero por la izquierda, menos 0,00, pero los dos van llegando al cero, uno por los positivos, otro por los negativos, pero en este caso no, unos se acercan al 1, otros se acercan al menos 1. Por lo tanto, en la H, esta es una sucesión divergente, la que estamos viendo ahí, y además de divergente, oscilante. Ahí es SC, oscilante. ¿Sí? Mm. Lo que pasa es que el otro día vimos un ejemplo en que era convergente a pesar de ser oscilante, porque por un lado te acercabas al cero acá por la derecha y por otro lado te acercabas al cero por la izquierda, con los positivos y el otro con los negativos, pero se iba acercando al cero en ambos casos. Entonces, en ese caso convergía, pero en este caso no. A ver, déjame mostrarte el ejemplo que hicimos venía por aquí, a ver, esto. En este ejemplo era 1 partido 2n. Entonces tenías un medio cuando la n valía 1 y acá quedaba positivo porque el exponente quedaba par con el término a sub 1. Con el término a sub 2, pues 2 más 1 te da 3, queda menos 1 elevado a 3, que es negativo, pero acá con n2 queda un cuarto, negativo. Entonces tienes un medio menos un cuarto, un sexto menos un octavo, un décimo, después tendrás menos un doceavo. ¿Qué es lo que ocurre? Un medio, un sexto, un décimo, después un catorceavo, se van acercando a cero, pero así. Partimos aquí en el un medio, después tenías un sexto, después tienes un décimo, te vas acercando al cero. Y por el otro lado, también te vas acercando al cero, tienes menos un cuarto, menos un octavo, menos un doceavo, partiste aquí. Menos un cuarto, menos un octavo, menos un doceavo, o sea, también vas llegando al cero de los dos lados. Este caso es convergente a pesar de ser oscilante, porque va uno positivo, otro negativo, positivo, negativo. En cambio, en el que tenemos ahora, en el ejemplo H, no ocurre lo mismo. En el ejemplo H tenemos que nos vamos acercando por un lado al 1 y por otro lado al menos 1. Entonces nos van acercando al mismo valor, así que ahí decimos que diverge. Claro, en valor, sí, pero como el signo es lo que va a cambiar, entonces ahí por eso diverge. Pero en la de arriba se iba acercando al cero por los lados. Entonces, lo mismo podríamos pensar acá en el ejercicio I. Tenemos la misma situación, es casi igual que arriba, está invertido el orden, dice n cuadrado arriba y abajo n más 1 al cuadrado, pero al final es lo mismo, solo que parte aquí con un negativo. El primer término de esta expresión en la I, en la sub 1, va a ser menos 1 partido 4, porque ahí reemplazamos la n por 1. Después el término a sub 2 va a ser positivo. Reemplazo por 2 y queda 4 y abajo queda 9. El término a sub 3 va a ser negativo y así los de posición impar ahora son los negativos. Cuando n vale 3, esto se transformaría en 9 arriba y abajo 3 más 1 es 4 al cuadrado 16. Entonces aquí vamos a tener que también nos vamos a ir acercando, pero por un lado por los positivos y el otro lado se va acercando a un número negativo. Y que tenemos que nuevamente esta sucesión, hagamos lo mismo que hicimos delante, probemos para un a sub 1000, que ya es un término grande. Yo reemplazo la n por 1000, entonces aquí me va a quedar positivo. Y va a quedar 1000 al cuadrado partido 1001 al cuadrado. Esta expresión también se va a acercar mucho al 1, pero nos va a quedar entonces 1000 al cuadrado dividido 1001 al cuadrado. Esa expresión da 0,998, o sea, se acerca al 1, pero va creciendo hacia el 1. Entonces lo voy a poner por aquí, 0,998 es esta expresión. Y un a sub 1001 me va a quedar negativo, porque voy a reemplazar aquí la n por 1001, queda negativo, y luego me queda 1001 al cuadrado
y abajo me queda 1002 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa expresión 1001 al cuadrado dividido 1002 al cuadrado equivale a menos 0,998, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Este se va acercando al 1 y el otro se va acercando al menos 1 de nuevo, por lo tanto, divergen ambas. O sea, toda la sucesión diverge. Y sería oscilante también porque va positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces la I, al igual que la H, es oscilante y divergente. Después nos quedaba la J. La J dice, esta expresión que tenemos aquí, compárela con lo que ocurrió en la E. ¿Qué ocurre con esta sucesión J que les dio? Decreciente Decreciente, sí, y convergente a 1. y convergente a 1. Eso ocurre aquí en J, decreciente y convergente a 1. O sea que 1 es el límite de esta sucesión. Después tenemos, ¿qué tenemos en la K? ¿Qué ocurre con esta sucesión que les dio? ¿Sí? Decreciente y convergente a 0. Muy bien. Ese es el límite de esta sucesión. Pueden, recuerden, ir reemplazando por valores cada vez más grandes y ahí ver qué es lo que ocurre. Con los primeros uno ya se va dando cuenta si decrece o crece, pero para ver el tema de la convergencia, uno le da valores más grandes. Y la última, Oscilante oscilante, ¿cierto? Claramente. y divergente. Y divergente, porque aquí sí que no converge a ningún valor porque esto va cada vez aumentando. N si n es par, o sea, esta sucesión, y menos n si n es impar. El a sub 1 sería menos 1, porque dice el mismo n, pero con el negativo. El término a sub 2 sería 2 positivo, el mismo n. El a sub 3 sería el menos 3. El a sub 4 sería el 4. O sea, los de la posición par van a ser positivos y el mismo resultado de la posición. O sea, el a sub 6 es 6. El a sub 8 es 8. Y los de la posición impar son negativos con el mismo valor del índice del término. El a sub 1 es menos 1. El a sub 3 es menos 3. El a sub 5 menos 5. Entonces diverge claramente porque crece sin medida y decrece, por otro lado, sin medida. No hay un número al cual se acercan. Entonces, la L oscilante y divergente. Esa era nuestra guía anterior, entonces hoy día nos concentramos en esta guía número 2 para ponerles décimas por su participación. Y dice en la 1, en las sucesiones de término general a sub n igual 5n menos 3 y b sub n igual 2n, haya los términos primero, segundo y décimo. O sea, me piden específicamente 3 términos de esta sucesión. Voy a comenzar preguntándoles yo y después a lo mejor algún voluntario, a lo mejor si es que no logro contactar a la persona que aquí yo decía. Ya, vamos a comenzar aquí al centro. Jaime. Presente, tía. Ya, Jaime, hagamos la primera parte donde dice encontrar el término. Sí. ¿Cuál me piden? El término primero, o sea, Primero, segundo y décimo. claro, el segundo y el décimo. O sea, en el fondo te piden A sub 1 de cada una y B Sí. sub 1, esta otra sucesión. Te piden el A sub 2 y el B sub 2 Y y el el A sub 10 décimo. y el B sub 10. Entonces, ¿qué te daría? Tengo una duda, tía. Cuando dice A sub 1, que la otra vez no entendí bien, la N es la que se reemplaza, ¿cierto? Sí, la N se reemplaza por 1. Ya, o sea, en el A sub 1 quedaría el 5 por 1 menos 3, te daría 2. 2, ¿ya? El segundo término, 5 por 2 son 10, menos 3, te daría 7. ¿ya? 50 menos 3 son 47. 47. Y acá la misma historia. Sí. Te daría 2, 2 4 y 20. y 20. Eso es todo. O sea, esta guía tiene como ejercicios que yo haría en una prueba. Partiría con un primer ejercicio bastante sencillo, que es encontrar los términos específicos de una sucesión.
Entonces reemplazamos la n por el valor que me están pidiendo. Término primero, segundo o décimo. Gracias, Jaime. De nada, profesora. La segunda dice, haya los 5 primeros términos de esta sucesión. ¿Voluntarios? Yo. Yo. Ya, ahí aparece. Le ganó la Tabata. Ya. Ya, el primero queda 0. El primer término quedaría 0. Bien. El segundo, 1/4. Un cuarto porque reemplazo por 2 y aquí quedaría 1/2 y eso va al cuadrado. ¿Ya? El tercer término, 4/9. 4/9, ¿ya? Después 9, no sé cómo se dice, partido 16. 9/16 Y 16 partido 25. y 16 partido 25. Eso es, reemplazamos, ¿cierto? Ahí por cada valor de n, en orden. 1, 2, 3. Yo me salté 1, ¿no? ¿Qué hice aquí? Sí, puse término 5. Ahí me equivoqué. Era término, ese es 4 y este es el 5. Ahí sí. Pero estaba bien, 5 menos 1. Sí, lo escribí mal nomás. Pero la tabla estaba bien. Ya, perfecto, gracias. Ahora pregunto por aquí, Mike. Ya, profe. La número 3 dice, completa los términos intermedios que faltan en las siguientes sucesiones. Es que según yo lo pillé que era n-2, entonces ¿Ya? sería un 6, 6. 0, y no sé si hay que poner el otro, sería -4. Claro, menos 4. Eso es. 8, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4. Y tú dices al tiro que encontraste ¿cuál es la fórmula del término general? Y sería n-2. n menos 2, dices tú. Pero comenzamos. No sé, no, mentira. Ignórenlo. Ya, mira, ¿cómo puede Lo sé. arreglar esto? Uno, no a lo mejor buscando un término general de esta forma. La opción como para arreglarla es usar la sucesión de forma recurrente. Entonces tú dices, mi primer término es el término a sub 1, que es 8, y después cada término a sub n más 1 se va a encontrar como el anterior menos 2. Y así lo arreglas. Entonces, tu primer término es 8. Y el que le sigue, el a sub n menos 1, siempre va a ser el anterior menos 2. O sea, este es 8 menos 2, me da 6. El que sigue es el anterior menos 2. Y entonces sí la definimos de forma recurrente. Y ahí arreglas la situación. No puedes encontrar a lo mejor una fórmula directa. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí, sí, ¿Se entiende? sí, La forma recurrente. Ya. sí. La segunda, le pregunto ¿a quién tengo por aquí? Pero Te no, quiero, pero profe. ¿sí? Ah, pero tengo que decir la fórmula. Ah, la Ale quería hacer este. Ya, dime, Ale. Ah, Los que, ya. los que faltan. 1, 4, 8, 8 dices tú, ya. 32. 32. Después dice 36 y Oh, creo que no. Sí, no, 49. ahora No sé. estoy segura. A ver, dices tú eso. 1, 4, 8, 16, 32, 36, 49. Algo falló, ¿no? ¿Por qué dices creo que no? Por el 49, Por el creo. 49, como que no calza con el ritmo que iban antes. Sí, ¿Cómo lo pensaste? Iba como. por la tabla del 4, ¿no? Pero tampoco funcionaba. Pensaste como por las tablas del 4. Pero no funcionaba tampoco. Tampoco funcionaba, decías tú. Ya, a ver, no es esa. Entonces busquemos otra idea, si no nos servía ese. Maite tiene una idea, a ver. Mentira, ¿no era esa? Uno, Era en elevado n 3, elevado parece que a no. No. n elevado a 2. ¿Era elevado a 2 o no? Sí, Eso es en elevado 2. ¿cierto? Es un a sub n que equivale a n cuadrado.
porque aquí tengo los cuadrados de los primeros números naturales. 1, 4, aquí iría el 9, corresponde a 3 al cuadrado. Aquí iría el 25, que corresponde a 5 al cuadrado. Acá 36 en el cuadrado de 6, 49 en el cuadrado de 7. Entonces ahí sí calza. Esta era una fórmula que se puede hacer con un término general. Y acá después ya vendría el cuadrado de 8, que es 64. Ahí sí. Este es nuestro término general entonces, n cuadrado. A veces cuesta un poquito mirarlos como a simple vista porque son, o a veces puede haber más de una regla también. Eso es verdad. Ya, a ver, veamos el siguiente, ejercicio 4. Dice, comprueba si 5, 7 y 9 son términos de la sucesión que tiene como término general a este 2n más 3. Comprueba Profe, si es bueno o no, ¿sí? para eso habría que reemplazar, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo Ah, ya. sería? Ah, 2 por 5 por más 5 3. más 3. Ah, no, no hay que reemplazar justamente ahí. ¿Por qué? Porque se dice que si esto es o no un término de esta sucesión, significa que el 5 es un a sub n. O sea, que hay Entonces tendría algún que ser valor de n que el resultado haga que sea 5. Entonces tú el 5 lo pones ahí. Y ahí despejas para qué valor de n el resultado de ese término es 5. para 1. Y ahí, si tú lo despejas, claro, te da n igual 1. Eso significa que el 5 sí es un término de esta sucesión y de este es el primer término. Entonces tú dices aquí, 5 es el a sub 1 y es un término de la sucesión. Y el Y el 7 es para el 2. el 7 sería el término a sub 2, ¿cierto? El 7 es Sí. a sub 2, porque si yo reemplazo ahí por 2, el resultado me da 7. ¿Y el 9? Para el 3. Y el 9 sería el término a sub 3. Ahí está el 9. Entonces, sí son términos de la sucesión. ¿Y cómo sería el número 5? ¿Es 24 un término de la sucesión que tiene el término general a esta sucesión? Pregunto por aquí a Renata Neira. Renata, ¿la escuché por ahí? Sí, ¿Le va el audio? Ahí está. es que quizá el internet. Ya. ¿Sería un término, no? El 24 de esta sucesión. Sí. ¿Sí? Dices tú, ¿qué término específicamente? El 4. El A sub 4. El A sub 4 es 24 porque ahí 3 por 4, 12, más 12 me dan 24. Entonces, en estricto rigor, lo que uno hace es una ecuación. Y uno dice, este es mi término que tiene un valor 24, ahora voy a ver para qué valor de n eso se cumple. Y resuelvo la ecuación y efectivamente me da para n igual 4. ¿Qué pasaría si n me diera 3 medios, por ejemplo? No estaría la solución No estaría en la sucesión, porque ¿cómo tiene que ser n? natural. Natural. Entonces, si nos diera como respuesta que n es igual 3 medios, 4 quintos, no sé, cualquier número no natural, entonces decimos ese término no es de la sucesión. Ya, estos ejercicios, ítem 6, les doy unos minutitos para que lo piensen, porque aquí se necesita, no es tan directo, creo yo. Así que les doy 5 minutos y después les voy preguntando qué obtuvieron en el 1, 2 y 3. Trabajemos en eso. Profe, ¿puede mostrar los ejercicios, por favor? Sí, Ah, por perdón. favor. Ya, al tiro. Gracias.
Oiga, profe, ¿cuál había que hacer? ¿Profe? Estamos en el ítem 6. ¿Sí? Ya. ¿Renata me habló? Sí, en una asociación no se podía empezar por otra parte que no fuera la sub 1, ¿verdad? O sea, es que en la 3 como que no sé cómo expresarla porque lo pensé de una El forma, A sub pero 1 aquí es 5, en la 3. El A sub 1 es 5. ok, ok. ¿Estamos listos, niños? Yo sí. ¿Lo pudieron? Ya. ¿Alguien me iba a decir, profe, algo? ¿No? Y a ver, veamos el 6. Aquí voy a pedir voluntarios para que vayamos comparando. ¿Puedo hacer el 1? Ya, el 1. ¿Puedo hacer el 2? Ya, 3. De 3, ahí por favor. está. El 2 dijo Diego y el 3 Andrés. Diego dijo el 2, ¿cierto? 2 elevado, Sí. Ya. Y Renata el 1. Ya, Renata, ¿cuál sería el 1? 2 elevado a n partido 3 elevado a n. 2 elevado a n partido 3 elevado a n. Eso es correcto. Porque arriba tenemos potencias del 2 y abajo potencias del 3. Esto se puede escribir así también. 2 tercios elevado a n.
un solo exponente. Exactamente lo mismo. Eso es, bien, Renata. ¿El 2, Diego? Diego, 1 más n al cuadrado. 1 más n al cuadrado. O n Estaba hablando con el cuadrado. micrófono apagado, creo. ¿Ah? Estaba hablando con el micrófono apagado. Ay, o n cuadrado más 1, que es lo mismo, ¿cierto? Por lo general ponemos como primero la variable, después la constante. N cuadrado más 1, veamos si eso está bien. 1 al cuadrado, 1, más 1 son 2, ahí está. 2 al cuadrado, 4, más 1 son 5, perfecto. 3 al cuadrado, 9, más 1 es 10. 4 al cuadrado, 16, más 1, 17, muy bien. Eso está correcto, ¿sí? Ya, a ver. Ah, ok, no puede cambiar, pues, tiene que ser una fórmula para todo. Sí, no, ahí, claro, no puede ser como una fórmula para unos y después otra para el resto. No, tiene que ser una que genere todos. Entonces, en este caso era n cuadrado más 1. Esa es la correcta. O lo otro sería de forma, si hay una constante que se le va sumando de forma recurrente, pero en este caso aquí a este se le sumó 3, ¿cierto? A este se le sumó 5, a este se le sumó 7, entonces como que no hay lo mismo que se le va sumando. Entonces ahí no se puede hacer como de forma recurrente como en el anterior. Y el último me dijo, ¿quién fue? Yo dije. Andrés. Para el 3. 2n más 3. 2n más 3 dice Andrés. Veamos si eso es cierto. 2 por 1 son 2, más 3, 5. Ahí está. 2 por 2, 4, más 3, 7. 2 por 3, 6, más 3, 9. Claro. 2 por 5, 2 por 4, 8, más 3, 11. Estamos bien. Con el 5, 13 y con el 6, 15. Correcto. Esos eran los términos generales entonces para estas sucesiones. No habían signos intercalados, no era oscilante, así que no hubo que poner un menos 1 elevado a algún n, no, en este caso, sí, simple nomás. Perfecto. Veamos ahora el ejercicio 7. Averigua si 1/3 y 3 son términos de la sucesión cuyo término general es el que tenemos por acá. Ya, ¿cómo hacemos eso entonces? Eso no es necesario pensarlo tanto como el ítem anterior, así que lo podemos ir haciendo al tiro. Pregunto por aquí. Vicente Muñoz, Reemplazando. reemplazando. ¿Cómo nos quedaría? 1/3 es igual a n menos 1 partido de n más 1. N menos 1 partido de n más 1. Porque quiero averiguar si este 1/3 equivale a un término a sub n. ¿Y qué nos quedaría eso? Al final, ya que n más 1 es igual 3n menos 3. Ya. Y después 4 es igual a 2n. Ujú. Y eso n es igual a 2. N es igual a 2. ¿Qué significa entonces eso? Que 1/3 sí pertenece. Que un O sea, sí tercio un sí término. pertenece, claro, a esta sucesión, o sea, es un término. Y de hecho, el término a sub 2, porque aquí encontramos el valor de n, a sub 2 es 1/3. Vamos a reemplazar aquí 2 menos 1, 1 y abajo 2 más 1, 3. Perfecto. Y el 3 El sería un 3 término reemplazando me dio que no pertenecía. que no, porque aquí nos quedaría 3 es igual a n menos 1 partido de n más 1. Multiplicando aquí cruzado 3n más 3 es igual a n menos 1. ¿Y qué nos queda aquí? Que n es igual a menos 2. Que n es igual a menos 2, si resolvemos esa ecuación. Y como esto es negativo, entonces no es un término de la sucesión, porque el n debe ser un número natural. Entonces, 1/3 sí y el 3 no es un término de la sucesión. Muy bien, muchas gracias. Veamos el ejercicio 8. Dice, dadas las siguientes sucesiones de término general que están aquí, a sub n igual n cuadrado más 1, b sub n es esta y c sub n es más n, realice las siguientes operaciones. Acá
Si uno quiere encontrar como un término general para esta combinación de sucesiones, se puede hacer justamente ir operando los términos generales que aquí aparecen. A sub n por b sub n es multiplicar entonces n cuadrado más 1, lo multiplicamos por este 2n partido n menos 1, y a esa multiplicación le sumamos el término 3 más n. Entonces aquí prácticamente lo que tendríamos que hacer es pura álgebra. Multiplicar y después sacar mínimo común múltiplo. Así que este se los dejo a ustedes de tarea para que lo puedan completar, pero es simplemente eso. Cuando uno hace esto es solamente con el término general. Lo mismo en el 2, a sub n es n cuadrado menos 1, n cuadrado más 1, ese es el a sub n, y hay que multiplicarlo por la suma de los otros dos términos, o sea, 2n partido n menos 1 más este término 3 más n. Y listo, pura álgebra, y obtenemos ahí un nuevo término general para esta nueva sucesión. Después tenemos la 9. Estudia si 129 es un término de la sucesión cuyo término general es este. Está acá. Y en caso afirmativo indica cuál término. ¿Voluntarios para el 9? ¿No hay voluntario? ¿Lo van a hacer? O No. háganlo ustedes primero. Háganlo ahí en su cuaderno. ¿O hay alguien que quiera? ¿Me habló? Yo Miquel. Ah, ya, creo Miquel. que no, hay una cosa que no me acuerdo cómo se llama, pero ya hay Ya, a ver cómo lo algo haría. como una ecuación. Ujú. Primero reemplacé, digo, el 129, ¿Ya? eh, lo pasé, lo igualé a 0, lo pasé, entonces me quedó 130. Ah, ya, pero aquí primero reemplazas Ah, por ya, sí, sí. 129, ¿cierto? Nos queda eso, y ya, y después lo ordenas acá. Sí, Y ahí te quedó menos 130. y ahí hice la fórmula, es que se olvidó cómo se llama, pero ¿La fórmula general? sí, o sea, sí, menos 3 más menos raíz. Ya, porque esto que queda es una ecuación cuadrática, entonces hay que resolverla con algún método. Y dices tú, ya, tú usaste la fórmula general, entonces n es igual. ¿Cómo es la fórmula general? Em, con los números, ¿partir? Ujú. Menos 3 Menos 3, más menos raíz. Le puse al tiro el 9. ya, porque es b cuadrado, B 9, cuadrado menos 4 por 1 por menos 130. por menos 130, bien. Después Y todo esto partido 2, 2. 2a, y la vale 1. ¿Cuánto nos quedó eso? El adentro de la raíz quedó 529. Y si lo sacamos me quedó 23. 23. Y ahí me dieron dos resultados, el menos 13 y 10. Menos Sí. 13 porque este es, tú hiciste Voy a- primero el menos y después hiciste con el más. Ah, sí. Profe, Le puse 26 y es 23. Estaba pensando en el resultado. Ahí, partido 2. Ya, y eso te quedó, dijiste, menos 13 y el otro te quedó 10. Sí, Ya, ¿qué sí. significa eso entonces? Después reemplacé. Digo, después lo reemplacé para ver si me cuadraba y me funcionó con el. ¿Con cuál fue? Con el 10. Con el Ya, 10 más con resultado. el 10 porque el menos 13 no nos serviría porque no existe el término a sub menos 13. Ujú. Que esa n es la misma, esa n que está ahí es la misma de acá, entonces no puede ser negativa. Y tiene que ser 10. Y tú compruebas, 10 al cuadrado 100, más 3 por 10, 30, 130, menos 1, 129. Entonces tú dices que 129 equivale justamente al término a sub 10 de esta sucesión. Así que sí pertenece a ella. Bien, eso es lo que hay que hacer. Y aquí otra forma es haber factorizado para no hacer toda la fórmula general y buscar dos términos que multiplicados nos den 130. Aprovechemos que termina en 0
y uno prueba al tiro si es que es el 10 algún factor. Entonces tú dirías ahí con 10 y aquí también. Menos 130 significa uno positivo y otro negativo. Y en este caso tendríamos Ya lo he hecho, sí. 13, ¿cierto? Tendría que ser el 13 más grande. 10 por 13 son 130 y la suma da justamente 3 positivos. Y ahí tienes directamente los valores para no hacer la fórmula general. Porque igual está bien, o sea, si a veces a uno le cuesta la factorización o no la ve claramente, hacemos la fórmula y nos da el tiro. Un poquito más largo, pero llegamos igual. ¿Alguien me iba a decir algo por ahí? ¿Fue Diego o no? No, le iba a decir que yo lo había hecho, sí. Ah, factorizando, claro. Eso es. Entonces, sí es un término de esta sucesión. Sigamos. ¿Qué tenemos por acá? Ejercicio 10. Escribe los 6 primeros términos de la sucesión dada en forma recurrente de la siguiente forma. A sub 1 es 1 y el término A sub n equivale a sub n menos 1 más n. Veamos por aquí. ¿Qué significa recurrente? La forma recurrente es cuando tú ocupas los mismos términos que están dentro de la sucesión para generar otro. Ay, Entonces, ¿cuál sería? Nuestro primer término viene dado, el A sub 1. ¿Cómo obtendríamos un A sub 2? ¿Voluntario? Sería, Ahí está, ¿ya? sería AN-1, que es 1, como ya nos dieron el AN A sub 1. ¿Ya? Porque este A sub n menos 1 en el fondo significa el término justamente anterior. El antecesor a sub n es el A sub n menos 1. Entonces, porque te lo dieron, dices tú, es el 1, Más N, que es 2, más n que es 2. O sea, ese término es el 3. 3. Y el A sub 3 sería, Lo mismo, sería 3 más el término anterior que es 3 más 3. 3. Porque ahí se le suma el mismo n, dice, y el n este es 3. Sería 6. Y el término A sub 4, Sería después 6 más 4. 6 más el mismo n que es 4, 10. Después, la sub 5, Sería 10 más 5. que es 15. Y ahí estaría, bueno, el primer, venía dado el primer término, pero ahí están los otros 4 términos para llegar a los 5 primeros. Le pedí a los 6 primeros, perdón, nos queda otro más. En la sub 6, que sería 15 más 6. 15 más 6, 21. Esa es la sucesión entonces en forma recurrente. Voy ocupando los mismos términos anteriores para generar los siguientes. Partiendo en este caso nos daban el A sub 1. A veces me pueden dar el A sub 1 y el A sub 2 y los otros se van construyendo en base a esos dos también. Tenemos después ejercicio 11. Indica para cada una de las sucesiones siguientes si son crecientes o decrecientes. Además de eso, aprovechemos de encontrarle si esto tiene cotas superiores e inferiores y si tendrían. Ah, bueno, la siguiente nos piden eso. Ya, entonces hagamos eso de creciente y decreciente nomás, porque la otra ahí nos dice acotada, una acotada. Ya, unos minutitos para que lo hagan ustedes. Son 4 ejercicios y ahí nos dicen qué les da, creciente o decreciente. Con 3 minutos yo creo que estamos.
Profe, determinante, creciente y decreciente, ¿no? ¿Sí? Creciente y decreciente. ¿Listo? Sí. Ya, La última no veamos. sé cómo. ¿Cómo? La última es como decreciente y creciente. Decreciente y creciente. Y ahí vamos a ver. La número 1, Emilia. Es creciente. La número 1 es creciente. ¿Qué dice el resto? Sí. También. También. Aprovechemos de que es creciente. ¿Esto llegará a tendrá algún límite? ¿Converge No. en esta situación? ¿Cómo podríamos verlo dándole valores grandes? Por ejemplo, si A fuera 1000, ¿qué es lo que ocurre? Quedaría arriba 2000 y abajo quedaría 1001. O si calculáramos para 1.000.000, el término A sub 1.000.000, arriba tendríamos 2.000.000, Converge a 2. Convergen dos. sí, y abajo tendríamos 1.000.001. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta división? Cada vez se va a ir haciendo más cercana a 2, porque es casi como que arriba tuviéramos el doble del de abajo. Ese 1 que está sumando, cuando el n sea muy grande, así no va a influir en nada. Entonces, esta expresión cada vez se va a ir pareciendo más a 2 y no sobrepasa 2. Así que a pesar de ser, o sea, además de ser creciente, es una sucesión convergente y convergente a 2. Pero eso no me pedían. Yo aquí me adelanté y pedí un poquito más de límite. Creo que más abajo pide igual, ¿o no? Sí, ahí está, más abajo en otro ítem preguntan eso. En la 2, Emilia, la misma Emilia, dígame qué obtiene en la 2. También es creciente. También es creciente. ¿Qué dice el resto? Sí. Sí. Ven, Creciente también. ¿Y nos ya, aventuraremos a la convergencia o no? ¿Qué dicen? yo lo ¿Será puse que converge al 1. converge al 1, dice Diego? ¿Qué dice el resto? También. Veamos, a ver, Es decreciente, tía. es decreciente, dice, veamos, a sub 1, Ah, es creciente. dice, veamos, 1 más 1, 2, y abajo 1 más 2, 3. Ahora, el término a sub 2, 2 más 1 es 3, y abajo es 4. Este término es 0,6 periódico, este término es 0,75. Después, el A sub 3, 3 más 1 es 4, y abajo 3 más 2 es 5, y 4 quintos es 0,8. Después el término A sub 4 sería 4 más 1, 5, y abajo 4 más 2 son 6, y 5 sextos, eso es 0,833, periódico, o sea, semiperiódico. ¿Y qué va ocurriendo? Va creciendo. Ahora, qué pasa, Maite? Que la Maite dice, ¿cómo va a ser creciente si es que abajo va aumentando el denominador, pero también va aumentando arriba? Arriba no se mantiene constante. Si arriba se mantuviera constante y abajo va aumentando cada vez más el denominador, ahí sería decreciente. ¿Maite? ¿Sí?
Ok. Y convergente a 1, dijimos, esto se va a ir pareciendo cada vez más a 1 y nunca va a superar ese Ya, valor. profe, Por lo tanto, límite 1, ¿sí? ¿me puedo preguntar la siguiente? Que quiero ir al baño. Ya, dígame la siguiente. La 3, Diego. Creciente Ya, es justo lo que habíamos... Ah, bueno, al revés, sí, pues esta es creciente y divergente. porque se mantiene constante mi denominador y va aumentando el de arriba. Entonces, claramente va a ir creciendo. ¿Y será convergente o no? ¿Qué crees tú? Es divergente. Es divergente, porque arriba va a crecer sin medida. Cuando tengamos 10.000 millones, partido 3, igual va a ser un número grande. Y con 100.000 millones, partido 3, nos va a quedar más grande todavía. O sea, esto diverge, esta expresión. De hecho, cada vez que abajo hay una constante y arriba tenemos una situación que varía de acuerdo a n, aumenta en este caso, decrece o crece, va a ser siempre divergente, cuando abajo se mantenga una constante. Ya vaya al baño nomás, Diego. Y la última, veamos la última, voluntarios, o no hay voluntarios. Hans, Yo. dígame la última. Ah. Ah, perdón, alguien me habló. Yo. Ah, la Ale. Ajá. Ya, Según yo es creciente. ya, a ver qué ocurre. Ah, no, Veamos no, no. Mentira, decreciente. decreciente, a ver, veamos. El término A sub 1, ¿qué es lo que ocurre con el término A sub 1? Es 0. Es 0. Es 0. El término A sub 2, 1 partido 15. 1 partido 15, 1 partido 7, No. según yo, o no. 2 al cuadrado es 4, por 2, 8, menos 1, 7. Me confundí en eso. Ahí pusiste 4, parece. En SN pusiste 4. El término A sub 3, ¿cuánto sería la sub 3? 17, ¿o no? Arriba, para la sub 3 quedaría 2. Sí. Y abajo, 17, ¿o no? 17. ¿Sí? Que 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, 1, 17. Ya, y después el término A sub 4, ¿qué ocurriría? 3. Ya, ¿Sería 31? Sí. 31 abajo. Y aquí podríamos darle algunos valores para saber si esto va creciendo o decreciendo. Un séptimo es 0,14. 2/17, eso corresponde a 0,12 aproximadamente. 3/31, eso corresponde a 0,09. ¿Y qué es lo que pueden observar ustedes? Que a partir de este término de la sub 2 en adelante, ahí la sucesión empieza a decrecer. Pero si yo considero desde aquí mi sucesión, desde el principio, no puedo decir completamente que sea creciente porque aquí, o sea, es decreciente. Claro, desde aquí en adelante es decreciente, dijimos, pero si parto desde acá, aquí tengo que creció y luego decreció. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, no podríamos decir, si la considero toda, no puedo decir creciente o decreciente. Primero. Ahora, lo otro que podríamos hacer es decir que esta sucesión no parte con el A sub 1 y parte en el A sub 2, y como ponerlo como una restricción. Y de ahí en adelante, de la sub 2 hacia allá, sería una sucesión decreciente. Pero así tal cual, ni una ni la otra, ni creciente ni decreciente. Lo dejaríamos así. Y como les digo, si ustedes quieren arreglarlo, pueden decir A sub n, con primer término A sub 2 igual a un séptimo, por ejemplo. Y ahí uno dice decreciente. Entonces eso no se responde si no. Sería no ni creciente ni decreciente, si se considera toda. Esa sería la respuesta en este caso. No se puede aplicar para todos los términos. Lo que pasa es que el oscilante, así como en general, es como cuando a través del tiempo unos suben, otros bajan. O sea, a través del tiempo me refiero de todos los términos que siguen. En cambio, aquí tiene solamente una restricción, que es el primero. Entonces tú puedes ponerle ni creciente ni decreciente. O como te digo yo, ponerle que tu primer término empieza aquí. Primer término sería este. Ese sería el primer término de tu sucesión
Y si que tú lo defines así, con que este es tu primer término, ahí sería decreciente. Pero si la consideras toda, ni creciente ni decreciente. Y más bien, como te digo, la palabra oscilante se reserva como cuando en el resto de los términos van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Basta con que me diga ni creciente ni decreciente y está correcto. Veamos el ejercicio 12 ahora. Dice, indica para cada una de las siguientes sucesiones si es acotada o no acotada. Ya, también unos minutitos para que la vean ustedes. 5 minutos. Cuando dice, no, cuando dice acotada, significa que tiene que ser ambas, superior e inferiormente. Profe, pero ¿tiene que tener un límite o puede, no sé, converger a un número? Tienes que verlo tú porque si la sucesión, por ejemplo, es creciente y tú le encuentras una cota superior, significa que tiene límite. Ahora, si la sucesión es oscilante, si fuera oscilante, ahí no necesariamente la cota superior que encuentres va a ser el límite, porque puede que sea oscilante con cotas superiores e inferiores, pero que no converja a un número, como era el ejemplo que vimos delante, donde había un par de números que se iban acercando al 1 y otros que se iban acercando al -1. Entonces, no era convergente porque todos los términos no convergían a un solo valor, pero esto sí tiene cotas. El 2 podría ser una cota superior, o el -2 una cota inferior, pero no, en ese caso no representan el límite porque no tiene un ritmo de creciente o decreciente. ¿Me sigue? Sí, 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 ya entendí.
¿Listo, niños? ¿O no todavía? Yo sí. ¿Sí? ¿El resto qué dice? Sí, pero seguro. Ya, a ver, veamos. Veamos la primera. A ver, Maite. Dice, para la sucesión 2n más 1 partido n más 3. ¿Crees tú que es acotada? No acotada. Eso significa que no encontraste cotas superiores e inferiores a la vez. Ya, puede ser porque... ¿Ah? Veamos. El primer término de esta sucesión, a sub 1, tendría que ser 2 por 1, 2, 3 cuartos. Entonces ya el 1 no te sirve como una cota inferior, porque la cota inferior tiene que ser menor o igual a los términos de la sucesión, y el 1 no es menor que 3 cuartos. Entonces, cota inferior 1 no podría ser. ¿Me sigue? Ya. El término a sub 2, si nosotros reemplazamos acá por 2, esto nos quedaría 2 por 2, 4, más 1, 5, y partido 5. O sea, sería 1, el término a sub 2. El término a sub 3 sería 3 por 2, 6, más 1, 7, 7 sextos. Después el término a sub 4 tendría que ser 4 por 2, 8, más 1, 9. Y abajo tendríamos 4 más 3, 7. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué tipo de sucesión es esta, Maite? 3 cuartos, 1, 7 sextos, 9 séptimos, creciente. Es una sucesión creciente y acotada inferiormente, sí. ¿Cuál podría ser una cota inferior? Yo te decía el 1 no puede ser el 1, porque el 3 cuartos es una cota inferior, el 0 es una cota inferior, el menos 1 es una cota inferior. Cualquier número que sea menor que estos va a ser una cota inferior. Entonces, acotada inferiormente, sí. Y de hecho, el ínfimo, aprovechemos de decir, el ínfimo sería 3 cuartos. El ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, voy a escribirlo por aquí, en el 1. Cotas inferiores. Dijimos 3 cuartos, podría ser 0, menos 1, etcétera. Y por lo tanto decimos que nuestro ínfimo es el 3 cuartos. Ese es el ínfimo para esta sucesión. Ahora, ¿tiene cotas superiores, Maite? Maite, ¿qué crees tú? ¿Cotas superiores tendrá? Pero mira, a pesar de ser creciente, puede ser convergente a un valor. Y en ese caso, cuando es creciente y converge a un número, sí va a tener un límite, y por tener límite va a tener cotas superiores, porque hay un número que no va a sobrepasar. ¿Qué número no sobrepasa esta sucesión? ¿A qué número converge esta sucesión? Al 2. Esta sucesión converge al 2. Si uno le da valores grandes al n, pensemos en 1.000.000. Voy a decir 2 millones y le voy a sumar un 1. Y abajo voy a tener 1.000.000 y le voy a sumar apenas 3. Entonces casi voy a tener arriba el doble que de abajo. Entonces siempre va a andar ahí rondando el 2, esta expresión. Por lo tanto, converge a 2. Entonces, como cotas superiores, podría tener al 2, al 3, al 4, al 4, al 4,5, 4,6, cualquier número mayor que el 2. Y así, etcétera. Y decimos que nuestro supremo, que es la menor de las cotas superiores, el supremo es el 2. Y en este caso, el supremo también es el límite de esta sucesión. Cuando la sucesión es convergente, de hecho, convergen al supremo. Eso es lo que ocurre en este tipo de sucesiones cuando son crecientes de esta forma, o decrecientes, en ese caso, si son crecientes, convergen al ínfimo. ¿Se entiende, Maite?
¿Sí? Entonces, eso, allá vamos. Sería acotada porque es acotada inferiormente y superiormente. Entonces, la 1 es acotada. Eso tendríamos en la número 1. Luego en la número 2, ¿a quién no le preguntaba? A ver, ¿a quién no he escuchado hoy? Escuché Vicente, Renata, Maite, Jaime, Diego, Andrés, o sea, que hay poquitos hoy día. Yo estaba de menos a la Dani, no está la Dani, la Yuli, no están. Ya, volvamos arriba entonces. Ale, veamos la 2, Ale, esta sucesión que tienes por aquí. ¿Crees tú que es acotada? Ale, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí. No sé cómo ver eso. Ya, yo te recomiendo ir sacando los primeros términos para que veas un poquito el comportamiento de esta sucesión. Entonces, ¿cuál sería de aquí tu término A sub 1? ¿Un tercio? Un tercio. El A sub 2, ¿Un quinto? un quinto, ya. A sub 3, ¿Un séptimo? un séptimo. A sub 4, ¿Un noveno? un noveno, y así sucesivamente. ¿Qué puedes ver o decirme de respecto a esta sucesión? Un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno, después vendrá un onceavo, un treceavo, etcétera. Un treceavo, ¿está bien dicho? Sí, un treceavo. ¿Y qué me puedes decir? ¿Es una sucesión de qué tipo? ¿Decreciente? Decreciente, sí, es decreciente. Y convergerá, raro idea, me suenan raras las palabras. ¿Converge algún valor? ¿Al cero? Al cero. De hecho, cada vez esta sucesión, estos valores de los elementos de nuestra sucesión se van haciendo cada vez más parecidos al cero. Por lo tanto, converge a cero. Si converge a cero, entonces significa que sí tiene cotas superiores. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unas cotas superiores para esta sucesión? Pero perdón, decreciente, cota inferior sería el cero. Cotas inferiores. Recuerda que las cotas inferiores son números reales que son menores o igual, en algún caso, que todos los términos de la sucesión. Entonces, si esta sucesión va bajando hasta el cero, una cota inferior puede ser el cero. ¿Cuál más podría ser? Números que sean menores a todos estos términos de la sucesión. Negativos. Los negativos, ¿cierto? El -1, el -2, cualquier negativo sería una cota inferior. Ahora, de esas cotas inferiores, la más grande, el 0, es el que llamamos ínfimo. Entonces, el ínfimo sería el 0. Y como esta era una sucesión decreciente y tiene un ínfimo, ese mismo ínfimo es el límite de tu sucesión. Esto converge a 0. Y como cotas superiores, tendríamos que buscar números que fueran siempre más grandes que los términos de tu sucesión, o igual en algún caso. Esta sucesión parte en un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno. ¿Qué números serían cotas superiores? Números que sean más grandes que los elementos de esta sucesión. ¿Uno? El 1 podría ser una cota superior porque el 1 es mayor a todos ellos. ¿Cuál más? 2 tercios puede ser. 2 tercios, ya sería antes del 1, lo vamos, me voy a borrar aquí. Tú me dices el 2 tercios, podría ser el 1 también, ¿sí? Cualquiera que sea más grande que el... ¿Cómo? Un medio. Un medio también podría ser una cota superior porque un medio es 0,5, es más grande a todos estos que están aquí. ¿Y cuál también podría ser? ¿Habrá otro que no sé, Un antes del tercio. 1? El 1 tercio. Un tercio también es una cota inferior porque un tercio va a ser menor a todo el resto, igual al primero, pero o sea, mayor a todo el resto de los términos de la sucesión.
Por lo tanto, un tercio sí es una cota superior. Y de esto, ¿qué es lo que es un tercio? Supremo. Es el supremo, porque el supremo es la menor de las cotas superiores. Un tercio, ese es el supremo. Entonces, como en este caso era una sucesión decreciente, que es acotada, de esto es acotada, porque es acotada inferior y superiormente, tiene un límite, y ese límite coincide en este caso con el ínfimo, porque es decreciente. Cuando es creciente, coincide con el supremo. Bueno, nos va a quedar, niños, de tarea, para que ustedes terminen acá el ejercicio 3, 4. Por mientras díganme las respuestas, para que no nos vayamos sin terminar el ítem. No, si quedan dudas, lo revisamos la próxima clase. La 3 que dicen es acotada, ¿o no? La 3. Aquí dejamos que la 2 era acotada, y la primera también. ¿Qué dicen del ejercicio 3? También es acotado. También es acotada. Según yo, tiene el límite 2. Y tiene límite 2. ¿Esta es la 3? Espérame, Sí. creo que estoy mirando en mi respuesta. ¿Límite 2? Sí, esta tiene límite 2. Igual que esta. También tiene límite 2. Colóquenla ahí para que no se les olvide. Es Ya, profe. acotada con el límite 2. ¿Sí? ¿Hay alguna relación entre el límite y la división entre la n? Sí. Por ejemplo, todas las que son 2n siempre tienen límite Sí, 2. después cuando aprendamos a calcular los límites, no de esta forma, no reemplazando valores, sino que con algunos teoremas, ahí vamos a ver que hay uno que, claro, tiene que ver con los coeficientes de las n, y con los Ah, ya. exponentes también hay otro. ¿Y la 4 era acotada o no? También. También. Creo, Es acotada, tiene cotas inferiores y superiores. ¿Y converge algún valor? creo que en 0. Sí, esta tiene límite 0. Converge a 0 la número 4. Entonces eran todas acotadas al final. Todas. Eran acotadas y además todas tenían límite. La número 3 se les va a quedar entonces de tarea a ustedes, que en el fondo ya hemos hecho, en la mayoría de los ejercicios yo les he ido preguntando además si converge o diverge, así que no les va a costar este ítem. Para que lo hagan y lo estaríamos revisando, esto ya, miren qué lindo suena, de vuelta de vacaciones, porque el otro jueves tenemos ensayo PSU de matemática y lenguaje, entonces no vamos a tener electivo, y la semana que sigue es vacaciones, así que esto ya sería, estoy perdida con las fechas, 14, 21, 28 de agosto, ya terminando el mes casi. Así que por allá nos encontraremos, niños. Gracias por su participación. Me gusta mucho este grupo que trabaja bastante, todos participan. Aquí todos con décimas hoy día, así que excelente. Que estén bien, niños. Que tengan un buen fin de semana, cuídense. Chao, tía. Chao, chao. Profe, Chao. cuídese. Chao.